Bien, continuamos con el capítulo 4, la sección 4.2 del teorema de valor medio. Empezamos con el teorema de Rolle y nos dice lo siguiente. Vamos a la gráfica primero, ¿verdad? Observen todas las gráficas entre A y B. A y B. ¿Ok? Todas tienen algo en particular y lo que tienen en particular es que las imágenes en los extremos son iguales. ¿Ok? Y el teorema de Rolle dice lo siguiente, que si usted tiene una función continua en un intervalo cerrado AB, la función es diferenciable en el intervalo abierto y las imágenes en los extremos son iguales, entonces usted siempre podrá encontrar un valor C en el intervalo abierto tal que su derivada sea igual a cero. Y observo esta gráfica, ¿verdad? Si es diferenciable, pues por ejemplo en el primero voy a tener infinitas soluciones. En el segundo tenemos 1, en el tercero tenemos 2 y en el cuarto ejemplo tenemos 1. ¿Ok? Si es que nada, si a usted le piden verificar si se cumple el teorema de Rolle, pues usted primero debe identificar si la función es continua, luego si es diferenciable y tercero si las imágenes son iguales. El orden en que usted lo verifique, pues no altera el análisis del teorema. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Dice, verifique que la función satisface las tres hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo dado y encuentre todos los números C, ¿ok?, que satisfacen el teorema. Esta es una función polinómica, por lo tanto es continua, ¿verdad? Entonces, f es continua. Calculamos la primera derivada y la primera derivada es 3x al cuadrado menos 6x menos 4. También f es diferenciable, ¿verdad? Porque es una función polinómica, por lo tanto su derivada existe. Diferenciable en el intervalo abierto. Tercero, calculamos f de negativo 2. F de negativo 2 es menos 2 a la 3, menos 2 por menos 2 al cuadrado, menos 4 por menos 2, más 2. Y esto es negativo 6. Por otro lado, f de 2 es 2 a la 3, menos 2 por 2 al cuadrado, menos 4 por 2, más 2. Y esto también es negativo 6. Por lo tanto, las imágenes son iguales. ¿Qué implica esto entonces? Que existe un C, ¿verdad? En el intervalo abierto entre menos 2 y 2, tal que la derivada en C en este caso sería 3C al cuadrado menos 6C menos 4 es igual a 0. Factorizando, pues, entonces esto nos da 3C, C, ok. Entonces tenemos más 2 y menos 2, ok. Eh, Perdóname, aquí es 4. Así es correcto. Esto es 4 también. 4. Entonces, pues ahora sí, esta factorización nos lleva a dos valores. ¿Cuáles son los dos valores? Por un lado, c es igual a negativo 2 tercios. Y por otro lado, c es igual a 2. ¿Ok? Entonces, la pregunta es cuál de los dos es válido, ¿verdad? Recuerden que estamos tratando de encontrar un C en el intervalo abierto entre menos 2 y 2. ¿Cuál de los dos está en el abierto? El que está en el abierto es C igual a negativo 2 tercios. ¿Ok? Entonces esa es la forma de poder determinar los valores de C que satisfacen el teorema de Rolle. Damos otro ejemplo. Entonces la función seno es continua, ¿verdad? Entonces f es continua. La primera derivada es el coseno de 2x multiplicado por 2, también es continuo,
¿ok? 3i, f de pi octavos es igual al seno de pi cuartos. Y esto es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Por otro lado, f de 7 pi octavos es igual al seno de 7 pi cuartos. En el cuarto, esto está en el cuarto cuadrante y esto es negativo raíz cuadrada de 2 sobre 2. Observe que las imágenes en este caso son diferentes, ¿verdad? Por lo tanto, el teorema de Rolle no se satisface. ¿Ok? Por lo tanto, el teorema de Rolle no se satisface. Entonces usted tiene que verificar las tres condiciones, ¿correcto? Si las tres se cumplen, entonces yo puedo encontrar un valor de C que satisfaga el teorema de Rolle. Ok. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Dice, demuestre que la ecuación 2x más coseno de x igual a 0 tiene exactamente una raíz real. Entonces, lo que hacemos es considerar nuestra función f de x igual a 2x más coseno de x. Aquí nos vamos a acordarnos del teorema de valor intermedio para localizar raíces, ¿verdad? Entonces, calculamos la primera derivada. Y la primera derivada de f es 2 menos seno de x. Así. ¿Ok? Entonces, pues, esta primera derivada es positiva. ¿Qué implica esto? De que si la primera derivada es positiva, pues f es creciente para todo x en su dominio. ¿Ok? F es creciente para todo x en su dominio. Entonces, como f es creciente para todo x en su dominio, lo que hacemos es ver si realmente existe una raíz. Para eso entonces tomamos un par de valores, digamos, tomamos f de 0 y f de 0 es 1, positivo. Tomamos f de negativo 1 medio, por ejemplo, y f de negativo 1 medio es negativo 1 más coseno de 1 medio, y esto es menor que 0. Entonces, efectivamente, si yo tomo un par de valores, negativo 1 y 0, sus imágenes son diferentes. Y como la función es estrictamente creciente, ¿qué implica esto? Que existe una raíz en el intervalo negativo 1 medio, 0. Y es única porque la función es creciente. ¿Ok? El teorema del valor medio. El teorema del valor medio es una extensión del teorema de Rolle. Las dos primeras condiciones son las mismas. Es continua, es diferenciable. Pero ya no nos piden la tercera condición. Entonces, si la función es continua y es diferenciable, continuo en el cerrado, diferenciable en el abierto, entonces usted va a tener una recta secante, ¿ok? Obviamente que va a pasar por los extremos, y usted va a ser capaz de encontrar por lo menos una recta que sea paralela a la recta secante. Y la pendiente de la recta secante es f de b menos f de b menos f de a sobre b menos a. Entonces, gráficamente usted puede observar aquí. Tiene este par de figuras, la función es diferenciable, es continua obviamente. Y en la primera gráfica usted puede ver que puede encontrar una recta tangente que es paralela a la recta que pasa por los extremos. En el segundo ejemplo, usted puede encontrar un par de rectas paralelas a la recta que pasa por los extremos. Entonces aquí voy a tener un punto que satisface el teorema del valor medio. Aquí voy a tener un par de puntos que satisfacen el teorema del valor medio. ¿Ok? Si es que luego vemos ejemplos de esto entonces.